hartazgo indebido, de un hartazgo fuera de horas, de comer alimentos que no se deben comer, no porque me los prohíbe nadie, porque son alimentos que ya como ser humano no tenemos ni nuestra anatomía ni nuestra fisiología preparada para tomar esos alimentos, las mezclas que se están haciendo, mezclas indebidas, mezclas que siguen las personas incluso del mundo vegetariano, del mundo hasta crudívoros, haciendo mezclas que son mezclas que vienen a deteriorar nuestra riqueza enzimática, nuestra reserva enzimática. Nosotros tenemos en nuestra ADN, en nuestra estructura biológica, tenemos unas reservas de enzimas, como tenemos unas reservas de linfocitos, tenemos unas reservas de tal, que luego se pueden regenerar, ¿sí? Pero si nosotros estamos echando elementos a nuestro cuerpo que impiden la regeneración y aceleran la degeneración, pues está claro, estamos entrando en terrenos carenciales. Estamos entrando en terrenos carenciales. La medicina biológica en el futuro, y esto lo digo porque a quien le gusta estudiar, nuestra amiga querida Carolina estudia o ha estudiado biología, y ella sabe que si esto le llega por medio de vídeo, por YouTube, lo que sea, ella sabe que lo que estoy diciendo, la medicina biológica en el futuro, para los biólogos o para los médicos especializados en el cuidado y en la higiene natural, precisamente consiste en los equilibrios. Todo lo que sea equilibrios, y esos equilibrios provienen por la homeostática, no por la enantiostática. La enantiostática es saber nosotros que esto es contrario, y como es contrario, pues tenemos que tener cuidado. No es decir, prohibimos, no, mire usted, yo como soy vegetariano voy a prohibir estrictamente la carne. Pues a lo mejor si eso se lo prohíbe a una persona que viene con un ADN, con una historia genética de muy carnívoro, pues a lo mejor le va a costar pasar por un terreno de crisis hasta que se adapte. Con lo cual podemos tener cierto margen de tolerancia y saber aconsejar alimentos que sin ser o sin tener que haber destruido la vida de un animal, pero sí vienen o proceden del reino animal. O sea, si no quiero comer pescado, pero sí puedo comer el exoesqueleto de un erizo hecho polvo. Y nos estamos tomando los elementos, los oligoelementos que lleva ese exoesqueleto, los pinchitos y todas estas cosas que ya veis encontrar en las playas, ¿no? De un erizo de mar, o la concha de una ostra, para coger y asimilar el mejor calcio que hay. La ostraína, que se vende comercialmente en casas que no voy a mencionar porque no estoy haciendo publicidad de nada, pero la ostraína es donde se encuentra el mejor calcio, y me consta que yo personalmente he hecho procesos de regeneración con la concha de la ostra. ¿Comprenden? Hecha polvo, y la he pulverizado yo. A mano y mortero de almirez, aquellos antiguos de bronce. Chaca, chaca, chaca. Bueno, pues eso. Entonces, los molinos que micronizan, los molinos que debemos tener en los centros de higiene, en las escuelas de naturaleza, en las casas donde realmente queramos hacer una vida buscando el equilibrio biológico, son molinos que pueden ser pequeñitos, pero que son estupendos para nosotros poder hacer micronizados, polvo impalpable, para incorporarlos a nuestra dieta diaria. Y pueden ir desde el punto mineral, sí, por ciertos oligoelementos que se pueden encontrar en el mundo mineral, o no solamente para tomarlos, como para que nos sirvan a nivel de ingesta, como trofotropismo, es decir, trofo es comer ingesta, sino también como tonotropismo, es decir, por medio del contacto, por el reino mineral y por el reino animal y por el reino vegetal. No solamente es cuestión trofotrófica, de trofo comer, sino tonotrópica, de contacto. ¿Vale? Entonces, eso es optimizar el terreno puramente digestivo también. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que estamos optimizando el aprovechamiento de esas energías, sea del reino mineral, sea del reino vegetal y tal, pues lo que estamos haciendo es dejando materia
pero aprovechando la energía de la materia. Y vamos a necesitar cada vez menos materia física porque estamos optimizando la energía de esos elementos que están ahí, sean de reino vegetal, sean de reino animal. Si yo sé que lo mejor de la gallina, por ejemplo, no son los muslos ni son los huevos completos, sino que lo que a mí me puede aportar la gallina en un campo ecológico es cascarón de huevo. ¿Qué hago? Voy a encontrar el fosfato de calcio que mis huesos necesitan. Pues entonces nosotros no vamos a poner las gallinas para matarlas, ni para hacer una granja y tener ahí animalitos esclavas para que pongan muchos huevos para comernos la yemita ahí mojando pan y aceite. Yo que venga la fritanga de huevos, pan, aceite, chorizo, todos los días pan. Y yo sí, si a mí esto no, ¿vale? Tú a lo mejor en los 20 años primeros, eso cuando está uno en la juventud, pues tú puedes comer huevos fritos, tu sistema linfático no lo acusa, pero cuando tú llegas al segundo nacimiento o a partir de los 35 años que va con el sistema linfático, tu sistema linfático va a acusar ese abuso de albúmina. Eso es un abuso de albúmina. Y ese abuso lo cometen pues incluso personas que quieren mantener su cuerpo muy... Los culturistas, la cultura del cuerpo, venga, con los músculos, venga, a inflarse de proteína. Usted se coma 12 claras de huevo. Sí, lo digo. 12 claras de huevo. Y se pone hinchado. A atrofiar su sistema muscular, a atrofiar los riñones. Y acidifican la sangre, acidifican todo eso. Entonces, entonces vamos a conocer el beneficio de la homeostática cuando hacemos ayunos periódicos. Vamos a conocer lo que son las abstinencias naturales, abstenerse de comer, por ejemplo, ya que hemos referido los huevos, o abstenernos de comer ciertos glúcidos, hidratos de carbono por temporada, cuando son los meses de aire, por ejemplo, las interrelaciones, meses naturales con alimentos naturales, con estaciones. ¿Vale? Eso es lo que vamos a aprender. Y vamos a aprender dentro del mundo, sí, vegetariano, pues el beneficio de lo que es una monodieta, una monofagia, fagia, alimento, comer solo un alimento durante toda una comida. No, esta comida no quiero mezclar melón con la gente come melón con migas. ¿Sabéis? Las migas con melón, no veas tú la que migas con jamón y melón. ¿Vale? Y oye, y si me caen de bien, qué maravilla. Luego, cuando van por la calle y ven que no hay nadie, se le escapan por el tubo escape los gases y parece una motocicleta de aquellas de dos tiempos, motor de dos tiempos. La monosicia. Pues la monosicia es uno y sicia está relacionado también con el alimento, pero no es solamente de una comida, sino monosicia sería el comer uno o varios días solo de un alimento, para un efecto más depurativo, ¿vale? Eso es la monosicia. Y luego ya, pues, en el terreno puramente físico, para preparación de nuestro cuerpo, pues saber que nuestros órganos, todos nuestros órganos, van a responder a unos cambios de gravedad necesarios para optimizar, lo primero de todo, nuestro aparato digestivo. Eso de determinar nuestra fase de trabajo, de servicio, por fuera, 4 horas, 8 horas fuera, que no tuvimos tiempo ni siquiera de sentarnos, ni siquiera de hacer un cambio horizontal, y mucho menos de ponernos como en algunos países. Japón, por ejemplo, hay empresas que dicen, ha llegado el tiempo de su descanso, en vez de irse como aquí, que mucha gente le sale a fumar el cigarro, un minutito de descanso y se van a fumarse el cigarro fuera, vale, eso es su descanso. No se les ocurre tener una banca de declinaciones y que le digan al jefe, no, pero voy a ir a donde está la sala de declinaciones para ponerme con los pies para arriba, porque llevo ya 4 horas de tener la sangre abajo, y mire usted que de aquí al suelo hay yo mido un 80, caso de Inca, un 80, pues desde aquí al suelo pues hay un 20, un 40, y el corazón tiene que traer la sangre desde el suelo al suelo. Y que hay que estar en una escuela de higiene o de salud para saber que hay que ponerse con los pies para arriba para que la sangre vuelva más fácil. Y hay que clarificar la sangre, tener la sangre más fluida. Hay que estar en una escuela. O hay que seguir comiendo los alimentos para que la sangre esté cada vez más sucia. Y ir a por los alimentos más baratos, porque realmente están más baratos el alimento que lleva más basura, por ejemplo, los alimentos cargados de azúcar blanquilla,
pues se vende más barato que el que no lleva azúcar. Y curiosamente dice, pero ¿cómo es posible que un yogur natural que no lleva azúcar vale unos céntimos más caro que el yogur con azúcar? A ver, esto Por psicología. hay que ver, Mañana, psicología Pedro me parece. hay que ser fuerte. Comprar más barato, comprar que tiene azúcar. Pues ya Más está. barato. O sea, el mundo tiene lo que le hace falta. Tenemos realmente el mundo, porque todos somos parte del mundo, aunque cuando te das cuenta, cuando hacemos el estudio de la cruz biológica, pues lo que nos gusta es no salirnos del mundo, en el fondo, porque el mundo, siempre se ha dicho que tiene mucha fuerza. Es que lo hace todo el mundo. Eso es una afirmación que ustedes la conocen. Pero chiquillas, si eso lo hace todo el mundo, ¿cómo que tú no lo haces? ¿Ah? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Y el mundo es la oposición, cuando hacemos la cruz biológica, que ya hablaremos en otra ocasión, cuando hacemos la cruz biológica, el mundo es totalmente la oposición de nuestro nacimiento o punto crucial, el este, nuestro sol. El este y el oeste. El mundo es el oeste. Y nuestro nacimiento y nuestra fuerza, nuestra personalidad es donde tenemos que potenciar, no para sernos engreídos, ni dominantes, ni chulos, ni mandones, ni dictadores, sino precisamente para que el mundo, que es la oposición, no nos maneje con todo su poder, con toda su historia. No,